Bendiciones, queridos hermanos. Bendito sea el Señor por esta oportunidad que se nos permite llegar hasta la intimidad de su hogar o donde usted se encuentre, con un propósito de meditar y tener una meditación de la bendita y santa palabra del Señor. De antemano, muchas gracias por detenerse y compartir con nosotros unos pasajes de la bendita y santa palabra del Señor. Como le mencionaba en mi video de presentación para este tema, existen cuatro palabras que en toda la Reina Valera, al menos la Reina Valera, se traduce como hogar, dos de manera singular, hogar, y dos de manera plural, hogares. Y me gustaría ver esas cuatro palabras, cuál es la palabra hebrea, por lo tanto veríamos su etimología, cuál es el significado, el propósito que el Señor deja plasmado allí en su palabra al momento de permitir e inspirar esa palabra. Vamos a estar viendo entonces el hogar, significado y propósito de parte de Dios. Una primer palabra para entrar ya en materia de este nuestro tema. Una primer palabra la encontramos en el libro de Ruth. Ruth, capítulo número 1, capítulo número 3. El versículo es el número 1. Le invito a que lo lea. Danos luz, danos luz. Diles en tinieblas, llenos de pavor. Pide luz, pide luz. Danos luz, rayos de esa luz. Del perdón, de paz y amor. Danos luz, de preciosa luz. De Jesús, el Versículo es el número Salvador. 1. Le invito a que lo leamos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. El Señor bendiga nuestros corazones con su santa y bendita palabra. Acá en este pasaje encontramos algunos usos y costumbres en el pueblo de Israel. Y dentro de esos usos y costumbres, por ejemplo, tenemos la ley del levirato. ¿Qué significa la ley del levirato? La ley del levirato consistía en que si una persona se casaba, el hombre moría, entonces la esposa era entregada al hermano de esta o al pariente cercano de esta, y éste habría de levantar descendencia en honor a su hermano, en nombre de su hermano. Entonces, eso es lo que vemos acá. Resulta que Noemí, Malón, Kelión, los hijos y el esposo de Noemí, se fueron huyendo de la disciplina del Señor y se fueron a la tierra de Moab. Pero allá murió el esposo, los hijos se lograron casar, pero vemos también que murieron ellos, o sea que la disciplina los alcanzó hasta allá ellos, y se regresó Noemí y originalmente iba a despedir a sus nueras. Las iba a despedir que se regresasen con sus padres para que ellas pudieran rehacer su vida porque ya no tenía más hijos a quien darles. Pero Noemí tome aquella gallarda decisión de decirle, bueno, donde tú fueres, yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y entonces toma esa decisión para entrar al pueblo de Israel. El asunto es de que al estar allá, Ruth ve a Booz, Booz se fija en ella y nota Noemí que hay algo,
dentro de ellos, y entonces es como Noemí le dice: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien, porque un pariente cercano era necesario que redimiese. Un pariente cercano era necesario para que él se hiciese cargo de la esposa, de las propiedades, y que levantase en nombre de el muerto. Otro uso y costumbre que nosotros tenemos acá o encontramos acá es que el pueblo de Israel se había creído tanto, se había creído tanto aquella consigna de que llegarán a ser una sola carne, que el hombre llegaba a ser considerado en la casa de los suegros, llegaba a ser considerado como hijo, y la mujer en casa de sus suegros llegaba a ser considerada como hija. De hecho, notamos que ese es el trato que tiene Noemí con su nuera Ruth. Le dice: hija mía. Muy buena enseñanza. ¿Cómo nosotros vamos a ver a los cónyuges de nuestros hijos? ¿Con qué ojo los vamos a ver, o vamos a ser los que vamos a colaborar para la destrucción de ese matrimonio? Vamos a colaborar nosotros para que hayan problemas en ese incipiente matrimonio, ese recién iniciado matrimonio. Lo mejor, lo más lógico, lo que es de sabios, es que si nuestro hijo ha encontrado una mujer con quien él considera que van a ser felices, pues lo mejor, lo más sabio, sano, prudente que nosotros podemos hacer es asociarnos con esa mujer que se ha comprometido a darle felicidad a nuestro hijo, y asociarnos con este hombre que se ha comprometido a hacer feliz a nuestra hija, o mejor dicho, con quien nuestra hija o nuestro hijo pues estén bien, han encontrado la felicidad. Pues entonces nos asociamos. Dice la palabra de Dios: hija mía, hija mía. Otro uso y costumbre que nosotros encontramos acá del pueblo de Israel era que en aquellos tiempos, contrario a lo que es nuestra sociedad, eh, en aquellos tiempos eran los padres, los tutores, quienes buscaban cónyuge para sus hijos. Eran los padres. Por ejemplo, tenemos a un Abraham que se preocupa por buscarle esposa a su hijo Isaac. Y entonces él nombró a aquel siervo Damaseno, el viejo Eliezer, para que fuese a buscar esposa para sus hijos. Pero la iniciativa la tomó Abraham. Abraham busca esposa para su hijo, y podían ellos dar o nombrar a alguien para que fuese el encargado de ir a buscar esposa para el hijo. Lo vemos también en el caso de Sansón. Fueron los mismos padres que Sansón le dijo: ve y tómame. En este caso fue una decisión mala, una filistea: tómamela por mujer, porque ella ha agradado a mis ojos. Los padres pues le replicaron y le dijeron: pues no hay mujeres acá dentro del pueblo, hay acá, ¿por qué tienes que ir a buscar dentro de los filisteos, dentro de los paganos? ¿Por qué? El asunto es de que fueron los padres quienes buscaron esposa para sus hijos, para su hijo, en este caso, Sansón. Pero aquí dice la palabra de Dios: hija mía, no he de buscar, o sea que la responsabilidad de esto recaía en Noemí. He de buscar un hogar para ti, para que te vaya bien. No era hogar para Noemí, sino un hogar para Ruth, en este caso, su nuera. Pero nos interesa más cuál es el propósito del Señor por el cual ha establecido el matrimonio. Nos interesa más lo que el texto nos dice, que el Señor
ha establecido para el matrimonio. Dice la palabra de Dios, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, oiga bien, el propósito, para que te vaya bien. ¿Para qué es el hogar? ¿Para qué es el matrimonio? ¿Para qué es la formación de la familia? ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor lo ha permitido, lo ha dejado? Es para que te vaya bien. O sea que no es para que te lleve palo, para que te lleve la tristeza, para que te vaya mal. No, mire, el matrimonio tiene altas expectativas, tiene altos propósitos de parte del Señor, no digamos, tiene altas expectativas. Hagamos un pequeño listado. ¿Quiénes tienen altas expectativas en el matrimonio, en el hogar, en esa familia que está por levantarse? ¿Quiénes tienen y participan de esos buenos propósitos? Bueno, en primer lugar, los cónyuges, los contrayentes, el hombre y la mujer. Ellos tienen altas expectativas. Pregunto, ¿alguien se casa para ser infeliz? ¿Alguien se casa con el firme propósito de hacer infeliz a la otra persona? ¿Alguien se casa para divorciarse después? ¿Alguien se casa para hacer llorar o para él o ella llorar todo el tiempo que va a durar su matrimonio? Lo habrán locos, lo habrán personas que piensen de esa forma, que por hacerle daño a la otra persona, pero es raro. Todos nos casamos con ese propósito, esa ilusión, ese deseo de ser feliz y de hacer feliz a la otra persona. El deseo más altruista es que nosotros nos casemos con el deseo de hacer feliz a la otra persona, pero también con eso va intrínseco el deseo de nosotros también ser felices, nosotros ser felices. Entonces, quienes tienen altas expectativas en el matrimonio, en el hogar, cuando nos casamos? Bueno, somos los cónyuges. Yo al menos me casé con ese deseo, esa ilusión de ser feliz en mi matrimonio. ¿Quiénes otros tienen una participación y tienen un deseo en ese matrimonio? Bueno, los padres. Los padres, ellos tienen un gran deseo de que sus hijos se casen para ser felices, para que les vaya bien. Lo vemos nosotros expresado acá en Ruth. Ruth le dice, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien, no para que me vaya bien a mí, no porque tiene mucho dinero, porque este me va a sacar de pobre, no, sino para que a ti te vaya bien. Entonces los padres tienen un alto deseo de que sus hijos se casen para ser felices, que les vaya bien en el matrimonio. Otra vez, no cabe entonces un lugar de cómo una suegra, un suegro, bueno, lo más socorrido, las suegras, pero no cabe en el matrimonio, en el propósito por el cual el Señor lo ha establecido, pues no cabe que los mismos padres busquen la destrucción del hogar, del matrimonio, de su propio hijo o hija. No cabe. Ahora, otra vez, lo habrán locos, lo habrán personas, padres desquiciados que no quieren bien a sus hijos, pues lo habrán, pero no es esa la norma, no es esa la regla, no es eso. Hay otros que participan también en los grandes propósitos y altas expectativas para el matrimonio. Y nosotros podríamos decir los ancianos.
la autoridad en la congregación. Y hablar de esto, ahí encontramos representados también a la autoridad delegada como lo es el Estado. Entonces, el Estado también tiene altas expectativas en cuanto al matrimonio. Tan es así que ha regulado dentro de sus normas, las normas sociales y jurídicas, ha regulado esta institución y casi todas las sociedades tiene esa regulación del matrimonio. Lo está regulado. Ahora, ¿por qué? Porque el matrimonio aporta, por lógica, aporta como consecuencia, aporta nuevos ciudadanos al Estado. ¿Entiende usted por qué es una perversidad? ¿Por qué el Estado no reconoce, excepto algunos estados que se consideran progresistas y reconocen los matrimonios homosexuales? Pero es antinatura que un estado reconozca matrimonios homosexuales o entre homosexuales o entre lesbianas. Es antinatura que el Estado lo reconozca simplemente porque intrínseco a la idea de matrimonio está la maternidad, y la maternidad simplemente lo que significa son nuevos ciudadanos para el Estado. Así de que el Estado también tiene altas expectativas en cuanto al matrimonio. Pero dentro de ello yo le mencionaba que los ancianos de las congregaciones, los ancianos de las congregaciones, ellos también, ellos también tienen altas expectativas para el matrimonio. Quiero leerle y vamos a ver cómo los ancianos de Israel bendecían a los novios y bendecían a las novias en aquellos tiempos. Dice la palabra de Dios, mire cómo bendecían a las novias. Ruth capítulo 4, le voy a leer el versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Dice la palabra del Señor que los ancianos y todo el pueblo, toda la congregación, dijeron respecto a Booz y a Ruth. Dentro de ellos participó también Noemí, pero dicen respecto a ellos: testigos somos, testigos somos. Cuando soy invitado para oficiar en alguna boda, me gusta pasar a firmar el acta. Un hermano en una ocasión me dijo: hermano, yo si no firmo, porque tal vez les va mal, y ahí aparece mi firma como testigo. Precisamente por eso, yo serví de testigo, yo también puedo llamarles la atención cuando se están desviando. Pero dice la palabra de Dios, testigos somos, porque tenemos altas expectativas, los ancianos, la asamblea, tenemos altas expectativas con los nuevos matrimonios, los hogares que recién se están iniciando. Jóvenes, si están en noviazgo y ustedes piensan en algún momento formalizar, pues en el nombre del Señor Jesucristo les invitamos: cuenten con sus ancianos, cuenten con su asamblea, cuenten con los hermanos, porque siempre, por lo menos, va a haber una oración por ustedes. Pero más allá van a haber consejos para ustedes, pero más allá van a cuidar ustedes su testimonio. Están ustedes cuidando el testimonio de ustedes. Ahora, ustedes lo quieren mantener a escondidas, algo debe de haber, porque aquello que yo quiero tener a escondidas
pues es aquello de lo que yo no puedo ufanarme, es aquello que yo me avergüenzo de eso. Es aquello quiere decir que yo no estoy haciendo bien las cosas. Pero en el nombre del Señor Jesucristo les aconsejo, jóvenes, para que cuenten con sus ancianos, cuenten con su asamblea. Bueno, el asunto es de que el matrimonio, el hogar, el matrimonio, la familia, tiene altas expectativas. Ya vimos de parte de los cónyuges, ya vimos de parte de los padres, sin descuidar la autoridad como lo es el Estado. También tiene altas expectativas de parte de los ancianos de la asamblea misma. Vemos cómo los bendijeron, cómo bendijeron a estos dos, a esta pareja, los bendijeron de una manera muy hermosa. De hecho, se dice que los rabinos, basados en esta bendición que hicieron los ancianos de Israel en esa ocasión, de esa forma es de que siguieron ellos bendiciendo a todos los novios que habrían de contraer matrimonio. Pero existe alguien más y es quien más nos interesa, que tiene altas expectativas en cuanto al matrimonio, en cuanto al hogar, y esto es a saber, por Dios. El matrimonio tiene altas expectativas. Quiero que veamos en el libro del Génesis. El libro del Génesis dice la palabra del Señor en el capítulo número 1. Le voy a leer el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. Quiero que note los sinónimos. Allá en Ruth, capítulo 3, versículo 1, dice Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, 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 calidad de bueno. Eso es lo que significa. Bien, calidad de bueno. Y aquí dice la palabra de Dios que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Y tiene el calificativo todavía de decir en gran manera. Dios hizo el sol, Dios hizo la luna, Dios hizo los grandes monstruos, Dios dijo, produzca la hierba, y se hizo, y Dios separó las aguas, etcétera. Todo lo que hizo Dios, y dice la palabra de Dios que el Señor vio que era bueno en gran manera. Pero luego llegamos al capítulo número 2, versículo 18, y pareciera que hay una contradicción. Pareciera que hay una contradicción. Dicen 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice, no es bueno. Otra vez, bueno, calidad de bien, de beneficio, de beneficio. Dice Ruth 3:1, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Y luego acá vemos nosotros que dice que no es bueno. Ahora, ¿por qué no es bueno? Ahora, no era que el hombre estaba mal y que el Señor echó a perder al hombre. No, tampoco es aquellos chistes feministas en donde dice, ¿por qué Dios hizo al hombre primero y a la mujer? Bueno, porque echando a perder se aprende. No, no es por eso. Lo que el Señor está observando es que en el hombre hacía falta algo. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, ¿qué hace el Señor para remediar eso que Él considera, que Dios considera que no es bueno en el hombre? El hombre estaba hecho completo. El Señor lo hizo bien, muy bien. Imagínese usted
cómo funciona nuestro cuerpo a pesar de la caída, a pesar de estar afectado por el pecado. El pecado vino a destruirnos en gran manera, vino a destruirnos. No trajo nada bueno el pecado. El que ustedes tengan dolencias, el que usted tenga cansancios, el que usted tenga es efecto también del pecado, de la caída en el pecado. Ahora imagínese usted cómo hizo el Señor a Adán. Adán estaba hecho de una manera perfecta, no en la calidad de Dios, pero Adán estaba hecho bien. ¿Qué era la falencia en Adán? ¿Qué era lo que le hacía falta a Adán? Dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ya Dios estaba pensando, ya Dios estaba pensando en el matrimonio, en unir a dos yo para que sean un yo. ¿Cómo así? Es decir, en unir a Eva y preparar a Eva un yo con para Adán el otro yo para que ellos sean un yo, no un nosotros. El matrimonio no es yo más yo, un nosotros. No, el matrimonio es yo más yo, crear un yo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios y llegarán a ser una sola carne. Entonces, con esto el Señor ya estaba pensando en el matrimonio, ya estaba pensando en el hogar, ya estaba pensando en la familia. Con esto el Señor ya estaba pensando en esta unión. Y dice la palabra de Dios, le haré ayuda idónea para él. Y vemos nosotros que esta ayuda idónea no en el huerto del Edén no era una segunda al mando. ¿A quienes le dijo el Señor para que sojuzgaran? ¿A quienes les dijo el Señor para que hincharan y multiplicaran y sojuzgaran la tierra? ¿Solo a Adán? No, a Adán y a Eva. A Adán y a Eva. A los dos el Señor les dice, esta ayuda idónea para Adán fue planificada por el mismo Señor, fue planificada por el mismo Dios. Por eso mencionábamos, el matrimonio es idea de Dios, el hogar es idea de Dios. Y cuando Dios estaba uniendo a Adán y a Eva y le prepara a Eva y la lleva a Eva como un buen padre para Adán, y entonces le lleva a Eva, el Señor estaba entregando esta institución a toda la raza humana, porque el matrimonio no es exclusivo de la iglesia, el matrimonio no es exclusivo de Israel, el matrimonio es para la raza humana. Es obvio, la iglesia como el pueblo de Dios, la iglesia debe de ser la primera en estar obedeciendo el mandamiento del matrimonio. La iglesia debe ser la primera, los miembros de las asambleas deben de ser los primeros. No hay tal cosa de irse a vivir juntos. No debería de haber tal cosa de los concubinatos. No debería de haber tal cosa de los adulterios. No debería de existir tal cosa. No debería de existir. Y la iglesia debe ser la primera en obedecer el mandamiento. Israel, claro, en su tiempo obedeció el mandamiento del matrimonio, lo obedeció. Lo manchó, claro que sí, lo manchó dando carta de divorcio, lo manchó, claro que sí, con la poligamia, bigamia y poligamia, claro que sí, pero estuvo obedeciendo. Pero este mandamiento es para toda la raza humana. Mire cuál es el pensamiento bíblico en cuanto a lo que es una esposa, lo que es el matrimonio. En Proverbios capítulo número 18, Proverbios capítulo número 18, o sea que los israelitas se quedaron con esa idea. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué hace el Señor para
remediar eso que no es bueno, le hace el bien, le hace lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? Le hace a la esposa. Dice el Proverbio 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ya se dio cuenta cuál es el pensamiento bíblico de lo que es la esposa. Dice que el que haya esposa haya el bien. De hecho, quien escribe este pasaje es el que bisnieto de Ruth. Imagínense ustedes, el bisnieto de Ruth o el tataranieto de Ruth, Salomón. Salomón. Hay algunos que consideran que algunos pasajes de los proverbios, especialmente Proverbios 31, hay algunos que consideran que cuando fue escrito por Salomón, Salomón pensaba en la historia de su tatarabuela, Ruth. El asunto es de que dice la palabra de Dios, el que haya esposa, haya el bien. O sea que es el bien, es bien. Le repito los pasajes que hemos leído. Ruth 3:1, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahora encontramos dentro de la teología bíblica del cuanto al matrimonio que la esposa, dice el que haya esposa, haya el bien, calidad de bueno, benefactor, bendición y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿De dónde entonces tantos tontos? ¿De dónde entonces tantos imprudentes? ¿De dónde entonces tantos insensatos que a la esposa la tratan con vejámenes? La tratan con vejámenes. Algunos cometen violencia intrafamiliar de tipo verbal y otros van más allá de tipo físico. Otros psicológico, económico, la ley nos da todo un listado de tipos de violencia, pero una violencia de tipo verbal no servís para nada. ¿Ha escuchado esposos que tratan así a sus esposas? No servís para nada, no sé por qué te recogí, no sé por qué me casé con vos, etcétera. Bueno, si usted cree que la recogió por ahí, pues le hubiera hecho un favor y la hubiera dejado, ella hubiera sido más feliz que la vida infeliz que usted le está dando. De verdad. ¿De dónde entonces hombres que tratan de esa forma a sus esposas, que las ningunean, que las ningunean? La esposa, dice la palabra de Dios, que el que haya esposa, haya el bien, haya el bien. Entonces, la esposa es de bendición, tiene calidad de bueno de parte del Señor. Es obvio, estamos hablando de esposas que son prudentes, esposas que son sabias, esposas que son bíblicas. Estamos hablando de verdaderas hijas de Dios. Lo que pasa es de que hay mujeres que son insensatas, hay mujeres que son necias y esto, Proverbios mismo nos habla mucho acerca de eso. Hay mujer, está la mujer extraña, está la mujer que es insensata, que con sus mismas manos derriba su propio hogar. Entonces, hay mujeres de esa forma, pero otra vez no es justificación para que haya algún tipo de violencia de tipo verbal. Cuidadito, si nosotros queremos levantarle la voz a nuestra esposa otra vez, ninguneándola o insultándola o tratándola con vejámenes, mire cuál es el pensamiento de Dios respecto a la violencia intrafamiliar de tipo verbal. Dice el apóstol Pablo, vosotros maridos,
no seáis ásperos con ellas, no seáis ásperos con ellas. Lo áspero es aquello que es rudo, aquello que con solamente pasar nuestro dedo o la parte de la piel en esta cosa, pues nos va a rasgar, nos va a hacer daño y arde. Hay hombres, dice la palabra de Dios, que sus palabras son como espadas que entran y hacen daño. Es una espada de dos filos porque entran y hacen daño y cuando salen, sacan esa espada, sigue hiriendo aún más. Hay hombres de esta forma. La violencia de tipo físico es ya ir con los golpes. Eso no es de creyentes. Eso no es de cristianos. Eso no es de personas que profesan creer en el Señor Jesucristo. ¿Practica usted algún tipo de violencia? Por favor, examine bien su fe. Examine bien su fe. Bueno, entonces dice la palabra del Señor y le regreso a Ruth, capítulo 3, versículo número 1. Y ya vimos nosotros el propósito del Señor. Y dice que es para que te vaya bien, porque tiene altas expectativas. Esta palabra bien en el original es tov, que es ser feliz, que es calidad de bueno y también de alta bondad. Tiene altas expectativas. La palabra que está aquí traducida como hogar es la palabra manoach, manoach. Y esta palabra puede ser traducido. Le voy a dar algunas acepciones de cómo puede traducirse esta palabra hebrea, manoach. Dice lugar establecido. Es decir, nos denota un lugar con propósito, nos denota una estabilidad, nos denota un deseo de permanencia, nos denota no un lugar de inestabilidad, un lugar de me voy, me enojé y me voy. No, un lugar en donde se provee seguridad. Dice que significa lugar establecido. Figurativamente es dejar caer, como aquel que lleva una carga y la suelta. Bien expresiva esta palabra. Figurativamente quiere decir dejar caer como aquel que lleva una carga. ¿Qué sensación se siente cuando va cargando en el campo, por ejemplo, va cargando aquella persona su leña, va cargando papas, va cargando malangas, va cargando algún tipo de frutas y es cansado, fue hasta allá a La Vega, suelen decir por allá en mi pueblo, fue hasta allá, al terreno, y luego estuvo subiendo y cuando llega, tira la carga. Entonces es un lugar de dejar caer las cargas. Nos denota a nosotros un descanso, un descanso. Esta palabra, hogar, manoach, significa literalmente lugar de descanso o un lugar de reposo. Y de allí que se puede utilizar para dar consuelo o acercar. Ahora bien, manoach significa, y la palabra hogar acá significa un lugar de reposo o un lugar de descanso. No significa, no significa que ya no va a ir a trabajar al lugar, que una vez se case ya no va a tener más que trabajar. Ya fui a descansar. No significa esto. Mire, esto es como la salvación. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero no significa que recibió al Señor Jesucristo y al siguiente
día ya no se va a presentar al trabajo porque ya no va a volver a trabajar físicamente. De la misma forma es el hogar. En el hogar nosotros vamos a trabajar. De hecho, es el lugar en donde más vamos a trabajar. Si es el lugar, el trabajo literal, es donde vamos a trabajar y vamos a trabajar más. Vamos a trabajar más porque debe de saber, querido varón, debe de saber de que a partir de ahora, lo que usted trabaje o lo que usted gane ya no es para usted nada más. Es más, me atrevo a decir que ese dinero que usted gane no es para usted, es para su familia, su esposa y los hijos que el Señor le conceda. Entonces, de tal manera que si alguien malinterpreta esto y dice, bueno, es un lugar de descanso, ya no voy a ir a trabajar. No, si va a malinterpretar eso, ya no se va a presentar al trabajo, pues no me va a echarme la culpa. Lugar de descanso o un lugar de reposo, un lugar de descanso, un lugar de reposo. Ese es el propósito. Ese es lo que el Señor quiere para que te vaya bien, para que haya felicidad, para que haya bondad, para que estén rodeados de un ambiente benefactor, de bendición. Bien, pero dice la palabra de Dios para que haya descanso allí en ese lugar. Quiero que regresemos a Ruth, aquí mismo en Ruth, el capítulo número 1, y aquí se repite la palabra Manoach, Manoach, solamente que ya no está traducido como hogar, sino como descanso. Dice la palabra del Señor, le voy a leer el versículo número 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Quiero detener un momento acá para resaltar algo que es obvio, porque vemos nosotros que les dice y los remite a la madre, no los remite a la casa del padre. Existen dos razones. Unos interpretan y dicen, probablemente la mamá de estas dos muchachas ya había fallecido. Perdón, el papá de estas dos muchachas ya había fallecido. Entonces, probablemente por eso los remite a la madre y la madre fue la que se quedó a cargo de la familia. Pero otra razón, y considero un poco más viable esta, que los está enviando y remitiendo a los tiernos cuidados de una madre, por lo que la madre representa, por lo que la madre significa. Se ha tomado de que el padre es más firme, el padre representa disciplina, el padre ejerce disciplina allí en casa. La madre también ejerce disciplina, pero la madre es más amorosa. Entonces la madre es más tierna. Entonces es probable de que a lo que se esté refiriendo acá sea que Noemí está remitiendo a sus dos nueras, las está remitiendo a los tiernos cuidados de su madre, que incluye a papá y a la mamá. La razón por la cual no veo tan probable la interpretación que yo le mencioné de que ya había muerto el padre, pero casualmente de las dos, y en todo caso el texto no nos lo dice. El texto no nos dice que ya habían muerto los dos padres. El asunto es de que dice la palabra de Dios que ella las remitió a los cuidados amorosos y tiernos de su madre. Cada una vuélvase a la casa de su madre y Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis mostrado con los muertos y conmigo. Versículo 9, continúa el deseo de Noemí y dice, os conceda Jehová que halléis Manoach, descanso.
Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. ¿Dónde se encuentra ese descanso? Mire la diferencia entre el hogar paterno o materno del versículo 8 y el hogar que ella iba a ir a formar con el marido. ¿Y dónde es donde ellas van a encontrar el descanso? ¿Dónde ellas van a ir a encontrar el solaz? ¿Dónde ellos donde van a ir a encontrar esto? Bueno, es en casa de marido. Ya se dio cuenta, querido esposo, ya se dio cuenta, querida esposa, ya se dieron cuenta, ya nos hemos dado cuenta o entendamos de una vez por todas la alta responsabilidad que nosotros tenemos al momento de recibir a una hija de Dios como esposa. No es competir con los padres de ella, pero por lo menos así como sus padres la tenían, a partir de allí debemos nosotros de trabajar y mejorar a esa mujer. Y usted, esposa, mejorar, trabajar por ese hombre, por ese hombre. No es en casa de los padres. Si usted es padre igual que yo, mi hija, 20 años tiene, para mí sigue siendo mi princesa. Para mí sigue siendo mi nena. Para mí sigue siendo, pues, mi niña. Para mí sigue siendo, y yo la quiero tener bien, la quiero atender, le quiero ser, tratarla con dulzura siempre. Y no cabe duda, pues el papá de mi esposa lo mismo sentía, o la mamá de mi esposa lo mismo sentía para su hija. Pero dice la palabra de Dios que ese reposo habría de encontrarlo no en casa de papá y de mamá, en casa de el marido. ¿A qué se refiere entonces? ¿A qué se refiere entonces con el descanso? Si decimos que vamos a ir a trabajar, de hecho, es donde más vamos a trabajar nosotros. Es donde nos vamos a partir el lomo por aquella mujer que hemos tomado como esposa o aquel hombre que aquella dama ha tomado como su esposo. Le tengo algunas preguntas. Si se va a trabajar más al hogar, entonces, ¿en qué sentido es un lugar de descanso? El reposo nos hace pensar en satisfacción, en gozo, en cosas ajenas de cargas pesadas, un lugar ajeno de cargas pesadas. Pregunta, cuando hay adulterio, ¿hay descanso o hay cargas? Cuando hay violencia intrafamiliar, ¿hay descanso o es otra carga más? Cuando hay irresponsabilidad de uno de los dos cónyuges, ¿hay descanso o es una carga más? Cuando hay maltratos verbales, ¿hay descanso o es una carga más? Cuando hay adulterio, siempre hay lágrimas. En una ocasión, una hermana que fue víctima de adulterio, ella llegó a confesar y a decir de que ella, el vestirse delante de su esposo, le daba vergüenza porque ella sentía de que su esposo la comparaba con la otra mujer y ella mantenía una autoestima baja.
¿Había descanso ahí? El que esta mujer esté esperando, preocupada, llorando incluso dónde se encuentra. Y esto es responsabilidad de proveer ese descanso del cónyuge. La idea es que ese propósito de descanso, la idea de ese propósito de reposo es que cada uno de los miembros va a velar, va a velar para que los otros miembros de ese hogar, de esa familia, encuentren reposo, encuentren reposo. De esa cuenta, vemos a esposos partiéndose el alma, vemos a esposos trabajando con ahínco su vida de santidad, su vida de pureza en lo sexual, su vida de santidad, de que se refleje la palabra de Dios en sus vidas. Vemos a esposos en obediencia a la palabra del Señor, esforzándose por agradar al Señor con tal de agradar a su esposa para que ella tenga un reposo en el hogar. Y vemos a esposas, o es responsabilidad de la esposa esforzarse con tal de que su esposo encuentre un lugar de reposo y de descanso en ese hogar, sea el lugar que sea, pero que ese hogar donde ellos se encuentren sea propio o alquilado, sea de 3 niveles o sea hecho con láminas, sea lo que sea, pero sea un lugar agradable de reposo, de tal manera de que ese esposo encuentre complacencia, descanso, solaz allí al lado de su esposa y de sus hijos y de sus hijos. Y que esos dos esposos se esfuercen con tal de que sus hijos encuentren también un lugar de reposo y de descanso ahí con sus padres, como está escrito: vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos. Y que esos hijos también estén en obediencia a sus padres. Esa es la idea. Vayamos por favor al Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer en la versión de Efesios. La versión de Efesios. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo ha escrito la doctrina de la iglesia aquí en la epístola a los Efesios. Pero toma una buena parte para hablar de cómo debe de vivir el pueblo del Señor. La primera parte habla de cómo Dios redime al pueblo, a su pueblo, la iglesia. Y en la segunda parte, Pablo habla de cómo debe de vivir el pueblo del Señor, que ha sido redimida, que es la iglesia. Dentro de otras cosas, el apóstol Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo. Cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, nos da cierta definición, pero más bien nos habla de pasos prácticos de cómo evidenciar la llenura del Espíritu Santo. Y dentro de eso está el hogar. Dice la palabra de Dios, versículo 21, 5:21 de Efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas, otra vez repito la idea, se esfuerzan con tal de que su esposo encuentre un lugar de descanso y de reposo allí donde ellos habitan. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Responsabilidad de la esposa, sujetarse a sus propios maridos, y más adelante nos habla que respete a su marido. Versículo 25, esposos, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vemos a esposos esforzándose para que ese lugar, para que a su esposa, ese lugar sea un lugar de reposo, un lugar de descanso. Cuando un hombre ama a su esposa, la cuida, la sustenta. Cuando un esposo ama a su esposa, está proveyendo para ella un lugar de reposo, un lugar de descanso. Está proveyéndole un manoac para su esposa. 6.1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nos damos cuenta que la responsabilidad de los hijos es obedecer a sus padres a efecto de que ese lugar sea un lugar de reposo y de descanso para sus padres. Versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que los padres van a procurar que ese lugar sea un lugar de descanso y de reposo para los hijos. Ahora bien, regresando a Ruth capítulo 3, versículo 1. Ya vimos nosotros el propósito de Dios, el significado, manoac, el significado de hogar, manoac, un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar donde se tiran las cargas, un lugar establecido, un lugar firme, fijo, no es inestable. Ese es el propósito del Señor. Y de hecho lo vimos desde el Génesis. Le haré el bien a Adán, haciéndole ayuda idónea. Ese es el propósito del Génesis. La pregunta es, ¿por qué hay muchos matrimonios que no han experimentado esta verdad? Que su hogar es un campo de batalla y no un lugar de descanso. ¿Por qué hay muchos hogares y de cristianos o que profesan ser cristianos, pero su hogar no es un lugar de descanso, es cualquier cosa menos un lugar de descanso? No estoy diciendo que no hay problemas. No estoy diciendo que en mi hogar no hay problemas. De hecho, los hogares firmes, los hogares saludables, los hogares fuertes, los hogares maduros, los hogares cristianos, no son aquellos que no tienen problemas, sino que aquellos que buscan glorificar al Señor y bendecir a los otros a pesar de los problemas. Que a pesar de los problemas, ellos siguen firmes, tienen propósitos, buscan agradar al Señor, buscan glorificar al Señor. De tal manera que yo le intento levantar la voz a mi esposa y ser áspero con ella, el Señor me recuerde y me diga, momento, no le vas a hablar así. De tal manera que mi esposa busca y respetarme a mí y respetarme, el Señor le recuerde a ella y le dice, momento, cuidadito que vayas a portarte de esa forma. Y ella en obediencia al Señor, yo en obediencia al Señor, pues busco
cumplir mi propósito y ella cumplir su propósito, el mandato del Señor, y los hijos de esa forma, los padres de esa forma. Bueno, ¿de dónde saco esto? De que el Señor nos advierte si nosotros no queremos buscar un lugar de descanso para nuestro cónyuge o para nuestros hijos. Le invito a que consideremos Colosenses capítulo número 3. Le voy a leer el versículo 23 al 25, pero la advertencia está en el 25. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pero hermano, ahí no se está refiriendo al servicio, el hacer. Ahí no se refiere a la familia. Claro que sí, para eso está el contexto. Versículo 18, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, y todo lo que hagáis con las casadas con su esposo, los maridos con su esposa, los hijos con sus padres, los padres con sus hijos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, la esposa hace injusticia con su esposo, el esposo con su esposa, los hijos con sus padres, los padres con sus hijos, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Por qué hay hogares que no han experimentado ese propósito? Ya vimos el significado de hogar acá, manoach, lugar de descanso, de reposo, un lugar establecido, un lugar de dejar caer cargas. ¿Por qué no han experimentado? Igual que Adán, igual que Adán. Adán tenía de todo para ser feliz. Adán estaba en el huerto, dejemos el huerto, un lugar de bendición, gozar de la comunión con Dios, imagínense, y tenía la bendición de Dios. Dios los bendijo a ellos. Dios bendijo a Adán y a Eva. Dios los bendijo. Entonces, ¿qué pasó? La bendición de Dios no le bastó a Adán. Y cuando él decide pecar, cuando Adán decide pecar, es cuando Adán pierde y comete el gran desastre. A Adán y a Eva no le bastaron las altas expectativas que Dios tenía del matrimonio, ni la bendición que Dios les dio a ellos, sino que al contrario, lo destruyeron todo. ¿Dónde quedó el asombro de Adán cuando el Señor le llevó a Eva y Adán se queda estupefacto? ¿Dónde se quedó? Debido al pecado. ¿Dónde se quedó esa admiración cuando usted vio a su esposa entrar de blanco y la asamblea cantando Dios bendiga las almas unidas? Cuando estaba, ¿dónde se quedó ese asombro, esa alegría, ese gozo? Debido al pecado, debido a la desobediencia, Adán todo el tiempo debió mantenerse en obediencia y en sometimiento al Señor. De hecho, Ruth nos lo da a entender también acá, o perdón, Noemí nos lo da a entender acá. Dice, hija mía, no he de buscar. Esta palabra buscar en el hebreo es bukash, que puede traducirse como buscar por cualquier modo.
esforzarse por alcanzar, afanarse por alcanzar. Use el método que sea, pero buscar alcanzar este propósito. Buscar alcanzar este propósito, descanso, reposo. ¿Cómo? Esforzarse en la obediencia a la palabra de Dios. Esforzarse en estar en dependencia del Señor. Yo no voy a negar, mi esposita me exaspera. Yo no soy una mansa paloma y la exaspero, pero en obediencia a la palabra del Señor, en obediencia y querer glorificar al Señor, debemos de ser de bendición, especialmente para ella, especialmente para el cónyuge. Ella hacia mí, yo hacia ella, ambos hacia nuestros hijos y nuestros hijos a nosotros. La irresponsabilidad, el pecado, hacen que esos hogares sean cualquier cosa menos un lugar de descanso. Qué bueno que me acompañó en esta oportunidad al meditar nuestra primer palabra que aparece como hogar, que significa Manoac y significa lugar de reposo, lugar de descanso. En una próxima entrega vamos a entrar a considerar otra palabra hebrea que se traduce como hogar, al cual quedamos todos cordialmente invitados. Por el momento, que el Señor les siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén. Una voz resuena de